Quiero agradecer a cada una de las lenguas que hicieron sonar, vibrar, soñar y acercar a cada cultura de estos 5 continentes a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a nuestras aldeas. Aquí estamos construyendo el lenguaje y en la medida en que construimos el lenguaje cambia también la sociedad. Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Mira, espacio que analiza y reseña los eventos más importantes de nuestro país y del mundo. Desde el 17 al 23 de julio, Venezuela fue el epicentro de la palabra con el Festival Mundial de Poesía, un evento que congregó a miles de personas en diferentes espacios para disfrutar de los versos y cantos poéticos de casi 300 voces nacionales e internacionales. El cielo azul de la bella Caracas, que recién cumplió 456 años, y 9 estados más de nuestro país acogieron a casi 300 poetas de todo el mundo, desde el 17 al 23 de julio de 2023. Gracias y gracias a ustedes por compartir este momento de la vida, ¿no? De la presencia del espíritu. Introducción a la fragilidad. Mis párpados se llenan de sangre. Asisto a mi nacimiento como si fuera mi madre. Me siento sobre mis piernas y empujo. A veces quisiera cortarme para huir más rápido. Esta fragilidad es bella. Este desequilibrio es bello. Lo que vomitan mis huesos está vivo. Me abro de piernas y empujo. La ciudad convulsiona con sus luces. Mi saliva es púrpura como un muro, pero cierro los ojos y ahí sigue la sangre. El lenguaje crece en este cuerpo desmembrándome. Poco a poco saco los dedos de mi casa, donde nunca deja de llover. El país se contagió de la palabra y de repente todos escuchaban, hablaban y cantaban en poesía. El festival en sí fue un verdadero poema. La poesía y la verdadera cultura es una amenaza. Más allá de lo político, es una cuestión social. Y hay gente o el mismo sistema y hay personas como que quieren acabar con la sociedad total. Entonces la poesía es eso, lo que estamos hablando, aquella resistencia, ¿verdad? Estuvimos en cada gala para reseñar lo mejor de esta 10ª edición del Festival Mundial de Poesía. ¿Qué rol entonces pasa a jugar la poesía en medio de todo esto que vivimos como sociedad en el siglo XXI? Bueno, gracias a Venezuela, este gran país, por hacernos esta invitación a la 17ª edición del festival. Creo que la poesía, como bien lo ha dicho Javi, es el motor que nos mueve. El poder de la palabra es la que representa la creatividad del ser humano. Y en los momentos de crisis política, social, cultural, es en donde surge más el elemento estético, la belleza, no solo para acompañar la vida, sino los sueños de las personas. En el caso de ese canto lírico, si se puede decir así, de Ana María, ¿hacia dónde va dirigido? Considerando que la poesía, yo lo considero así, es ese conductor por excelencia entre el hombre, entre el entorno, entre todo lo que tiene que ver precisamente con nosotros como especie. ¿Hacia qué va dirigido precisamente ese canto lírico de Ana María? Creo que mi poesía va encaminada a reconstruirme cada día, reconstruirme desde dentro, dar paso a la transformación del ser humano, que solo se puede lograr mediante la palabra, mediante la reflexión práctica y crítica de lo que está pasando en nuestra realidad. Creo que la profundidad de los versos, de los poetas, estamos reunidos acá, están unidas por eso, por ese lazo que nos une a la tierra, que nos une a la vida, pero que sobre todo nos une en un objetivo común, que es la búsqueda de la transformación hacia la paz. La hermandad, la risa y las ganas de compartir fueron las grandes cómplices en esta fiesta de la palabra. ¿A qué ámbito de la vida del ser humano va dirigido la poesía de Oscar?
En realidad tiene a la humanidad. Soy una persona que piensa que las banderas no sirven, las fronteras no sirven. Siento que somos habitantes de la tierra y creo que a veces los lenguajes incluso traspasan los idiomas. Entonces las vibraciones que vendrían a reemplazar el significado por ese tipo de emocionalidad que nosotros podríamos entender, que es el sentir. Para los poetas invitados, Venezuela es una referencia para el movimiento poético mundial. Lo primero que hace el capitalismo es robarnos las palabras. Lo primero que hace es desaparecer las palabras, dejarlas invisibles, porque saben perfectamente que una palabra, la construcción lingüística en nuestras emociones o en nuestra cabeza, en nuestra espiritualidad, lleva a un ser político. Ron Silliman, poeta gringo, decía, el lenguaje ante todo es una cuestión política. Y yo creo que el lenguaje es político, porque nos construye como sociedad interna, como personas. Pero además siento que cuando uno nace, lo primero que hace en sociedad y nuestra primera revolución es escribir. O pon acá a 2 niños con lápices y van a rayarlo todo. Esa es su revolución, la revolución del rayado. La escritura no necesariamente tiene significados, tiene movimiento. Y ese movimiento ayuda a todo un cuerpo, a toda una biología, a todo un sistema, a toda una vibración, a todo un sentido de la vida. Por eso saben robarnos las palabras, pero hay que encontrarlas. Y para eso está la poesía, para entregarla a la ciudadanía, a las personas, y para uno también liberar un poco ese mensaje. Con lo que estás diciendo prácticamente me estás diciendo que la sociedad es impensable sin la poesía. Totalmente. Tiene un lugar muy importante las sociedades. Mira lo que es China. China es un país en auge económicamente. La poesía la enseñan desde pequeños y pequeñas. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Acá en Venezuela se está dando un ejemplo tremendo con las escuelas de la poesía, World Poetry Movement. Están uniendo fuerzas para que llegue a los colegios, a los liceos, o no sé cómo le llaman acá, pero a la educación. Hay una educación poética, una educación creativa. A veces llegamos a la universidad y nos quitan la creatividad. Las palabras están unidas a la creatividad. La creatividad, ¿cómo se expresa? A través del lenguaje, pero en poesía, a través de las palabras. Si nosotros seguimos enseñando sujeto predicado, una oración así conductista, no lograremos muchos cambios, lograremos que alguien bostece y se aburra. Lo que tenemos que hacer es tomar todos estos grandes autores que tenemos en el mundo, estas grandes autoras, autores en general, buenos, y enseñarlos desde ahí. ¿Qué es lo que hace un niño cuando juega fútbol? Mira al futbolista. ¿Qué es lo que debería hacer una persona cuando escribe o no escribe? Que en todo caso todas las personas deberían de escribir, ver y leer, ¿no es cierto? La escritura sin la lectura no existe. Eso de que puro lean no existe. Es como salir a trotar y no transpirar. Es decir, se necesitan para construir a una persona íntegra. Los teatros, plazas y librerías comenzaron a llenarse de rostros que no eran los comunes. Yo soy tu hijo, oh Ches, mi señor. Yo soy tu esclavo, oh Chía, mi señora. Dame la chicha de tu inmenso valor. Dame a comer en carne el odio al invasor. Ese invasor puede ser el gringo de ahora o puede ser los seguidores de la señora Machado, que vive pidiendo que nos invadan. La base de los poetas que escuché en la primera parte, la base es el agua y ellos lo realzan grandemente, que hay que tomar mucho interés en esa conservación de ese recurso natural. En cada espacio donde la poesía llegó, resaltó la esencia y lucha emancipadora de los pueblos. Cada poema fue un reflejo de lo que somos, sentimos y vivimos. Río Quemado, poemario del escritor y presidente del Parlamento venezolano Jorge Rodríguez, es un canto del recuerdo de su infancia y un homenaje a su padre, el mártir y líder revolucionario Jorge Antonio Rodríguez. Paisaje. En las grietas de tu río quemado, busco esa sonrisa y la palabra lluvia. Ella teje cada tarde para niños que nunca nacieron. Aún habito el sitio de tus nombres, ese río, esa rama quebrada junto a la casa de tu abuela, la sonrisa que vendrá tu hermana. Dijiste, lo que no puedes ver, te regalo. Hemos venido a inundarnos de olvido, hombres que sueñan
con bosques y arañas. Estás en el cauce perdido y miras los nombres que te esperan, tus ojos puestos en otros ojos sin dolor. Además de ofrecer una muestra significativa de los actuales exponentes de la creación literaria de la nación bolivariana y los países representados, el 17º Festival de Poesía fue un espacio para la construcción de la memoria colectiva de los pueblos. La poesía es algo que nos toca, indiferentemente de la edad o de los años que sucedan en la humanidad. Creo que va mutando, eso sí, con el lenguaje que va sucediendo también con el cambio cultural de diferentes países y territorios. Pero aquí estamos construyendo el lenguaje y en la medida en que construimos el lenguaje cambia también la sociedad, ¿no? Entonces, al tocarnos el lenguaje, toca también cómo se manifiesta lo humano con nosotros. Para el público asistente, hubo una amplia representación del panorama poético mundial. Hay mucha presencia de la poesía venezolana, sin duda alguna, pero yo creo que el espectador común recibe esa palabra y va como entendiendo que él también puede hacer uso de esa palabra como lector, como espectador y por supuesto, ¿por qué no? Aquí ha habido el concurso de poesía estudiantil y hay una escuela, un semillero de poetas jóvenes. Yo creo que el común denominador, que es el pueblo venezolano, va a recibir con bastante alborozo y regocijo esta idea de que la palabra se adueña de nosotros y nosotros nos adueñamos de la palabra. Uno de los objetivos de esta fiesta de la palabra fue visibilizar las tristezas, alegrías y conquistas del hombre en sus diferentes ámbitos, así como elevar la voz contra el sistema depredador de la madre tierra. Me sentí muy identificado con las de Colombia, de esa situación que ha vivido Colombia después de haber llamado a la paz ahora en el 2016, donde ya han muerto 436 personas. Esta intérprete, poeta colombiana, de verdad que supo como meterle ese sentimiento tan profundo que puede sentir cualquier ser humano de las situaciones tan tristes que han pasado de luchadores sociales en Colombia. Y también me gustó mucho lo de la rusa. La rusa, incluso en su lengua, fue algo extraordinario. Se presentaron 3 nuevas obras literarias: Álbum de lluvia, Laureles de silencio y Con el río en la espalda. Álbum de lluvia es una obra literaria donde su escritor Freddy Ñáñez hace uso del haikus, un estilo de poesía japonesa que le permitió plasmar el paisajismo venezolano a través de las palabras. Van a rezar los sembradores de agua. Ruana de Niebla. Piedra a piedra, la luz va persiguiendo su propia sombra. Al rocío lo reverencian por igual hierbas y árboles. Para el poeta Freddy Ñáñez, esta novedosa propuesta literaria conecta al hombre con la naturaleza. A su juicio, es un tipo de versos que solo es posible adentrarse a ellos con la imaginación e ingenuidad de los niños. Son haikus que están escritos en temporadas de lluvia y retratan episodios del llano, de la sierra de los Andes, que retratan episodios de las montañas, del Guaraíre Repano y de esa búsqueda permanentemente de lo sagrado. Ese es el haiku, es lo que estamos presentando hoy, Álbum de lluvia, haikus que además nos quieren hablar un poco de lo que dice la naturaleza cuando llueve, de lo que dice la naturaleza cuando se da este milagro que a veces nosotros consideramos cotidiano y fútil, pero que si nos detenemos a verlo por un instante, 20 segundos que nos tengamos a ver la naturaleza y la lluvia, nos damos cuenta que es un hecho irrepetible, que cada lluvia es diferente. De eso más o menos va este libro que les invito a leer. Laureles de silencio es una joya literaria de Agati Dimitrouka, escritora de origen griego, que reseñó en palabras la esencia de la vida y el surrealismo de la poesía europea. Κρεμάστε τα σκυλιά στους ελαιώνες, το δάκρυ του σαλάδι να κυλήσει, τα μάτια των νεκρών μου να ασφαλίσει, πριν δουν κι άλλους παράφρονους αιώνες. El río a la espalda, del poeta y escritor homenajeado Pedro Ruiz, es una antología de sus más importantes publicaciones.
Estación Posible, Ojo de Agua, Campesinos y Con el río a la espalda. Este último, publicado en 1985, ha marcado su trabajo poético a lo largo de su carrera como escritor. Este es un libro donde está la forma de vida, de soñar y de construir la vida que tenemos los trujillanos, por supuesto Venezuela. Los libros son un memorial de uno mismo, de su propia vida. Yo soy un hombre que viene del campo trujillano y que ha tenido en su trabajo siempre la presencia del campo y del pueblo venezolano, en el área de la poesía y en el área de la crónica. Esta obra de Pedro Ruiz es un memorial de la forma de vivir y de ser de los andinos. Su infancia transcurrió en el campo, elementos que son una constante en su trabajo literario. Para llegar hasta mi corazón hay que pasar un río. A veces ese río está crecido, a veces no puedes cruzar, a veces ese río te desconoce. Para llegar hasta ti hay que pasar un río. A veces ese río está crecido, a veces no puedo cruzar, a veces ese río nos desconoce. Para llegar hasta nosotros, el río. El gran mensaje que dejó esta fiesta poética es que Venezuela es un pueblo de paz. Quiero agradecer en nombre del presidente Nicolás Maduro a todos los poetas del mundo que vinieron a conocer el hermoso, el valiente, el heroico pueblo de Venezuela. Quiero agradecer a cada una de las lenguas que hicieron sonar, vibrar, soñar y acercar a cada cultura de estos 5 continentes a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a nuestras aldeas. Para la 18ª edición del Festival Mundial de Poesía que se realizará en 2024, el poeta homenajeado será Leonardo Ruiz Tirado. El próximo Festival Mundial de Poesía de Venezuela va a tener el honor de promover, reconocer y celebrar la obra, la vida y la ética de un hermano de la vida, de un maestro de la vida, como lo es el poeta barinés Leonardo Ruiz Tirado. Venezuela cerró la 17ª edición de su Festival Mundial de Poesía con un concierto de rock que llenó la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. En mi cuarto no puedo dormir, busco la forma de poder resistir. Además de promover la paz, el festival fue propicio para divulgar las culturas de cada una de las voces que entonaron sus versos en Caracas y 9 estados del territorio nacional. De esta manera colocamos punto y final al programa de hoy. Será hasta la próxima semana donde seguiremos colocando en la mira los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. La botella está vacía, ya no tengo precisión.